Estamos en Iglesia Online, en este programa de actualidad de la Iglesia y también de actualidad del mundo, en donde pues aquí vamos conversando. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Vamos, digo, conversando sobre estas situaciones diarias y a la vez ustedes también nos van nutriendo a través de comentarios que nos van haciendo para no solamente mejorar este programa, sino sobre todo para sintonizar con aquellos que nos ven y nos escuchan a través de diversas plataformas. Saludos en este momento a el padre Patricio Lynch, bienvenido. Muchas gracias, Monseñor Javier, un gusto. Saludos a toda la audiencia y bueno, darle la bienvenida a Felipe, que ya es un amigo de la casa. Así es, gracias Felipe Monroy por aceptar esta invitación y con nosotros no solamente generar opinión, sino también una reflexión profunda sobre lo que nos está pasando en la Iglesia y la sociedad. Bienvenido, Felipe. No, hombre, pues un placer siempre y más que nunca caminando juntos en estas lindes mediáticas y digitales. Pues un abrazo, Padre Patricio, Monseñor. Estamos aquí a dialogar que nos hace mucha falta. Exactamente. De diálogo vamos a hablar y de caminar juntos, porque ustedes saben que en el mes de octubre se celebró la segunda reunión del Sínodo de la Sinodalidad. Todo empezó en el 2021 con una convocatoria que hizo el Papa Francisco a través de una Asamblea General Ordinaria del Sínodo para tratar el tema de, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Se reunieron desde las iglesias primero y luego desde las iglesias regionales y después como pues todas las iglesias el 2023, en octubre del 2023, pero no eran los obispos como generalmente se hace, sino eran muchos laicos, algunos obispos, también religiosas y religiosos para tratar temas con profundidad de la iglesia. Realmente fue del 4 al 29 de octubre del 2023 donde hubo una reflexión conjunta a través de un método que se llama la conversación espiritual, un discernimiento, una deliberación, a través de, vamos a decir, de los padres y madres sinodales, en donde han participado también muchas mujeres, muchos laicos, con voz y voto, y en donde redactaron, votaron, aprobaron y publicaron un documento de síntesis que guiaba el camino del año 2023. Luego llegó este año 2024 y bueno, pues se han tratado esos temas que trataron en el 2023, volvieron a las diócesis y vuelta otra vez, volvieron al aula sinodal el año 2024. Así de rápido pasa el tiempo. Y en estas fases del camino de la sinodalidad, pues ha habido de todo. Sabemos que, porque así se ha querido, no ha sido un sínodo mediático, ha sido un sínodo más bien en donde se han tratado temas al interior de la Iglesia, que ha habido un documento papal que no se le ha querido dar, se le ha dado una autoridad, pero no la autoridad normal de la Iglesia, y que pues hoy estamos aquí nosotros para comentar todo esto que realmente pues a nivel mediático, querido Felipe, no ha tenido mucha repercusión. ¿Por qué crees que no ha habido repercusión en esto? Bueno, puede tener muchísimas razones. Yo creo que las primeras es porque a nivel mediático se considera que el pontificado de Francisco está, digamos, en el último periodo, ¿no? Es decir, ya no tiene este terreno de la novedad, de esta exploración sobre los perfiles de la historia y de los dramas más actuales. Es decir, me parece que como que pierde el interés mediático el pontificado en sí, ¿no? En general. Sin embargo, yo creo que este concepto es un tema un poco falaz porque en realidad sí hay sí hay una revolución que está simbrando la iglesia y que no necesariamente responde a los criterios mediáticos tradicionales, que es la jerarquía, es decir, esta cimentación argumental que viene
de arriba hacia abajo y que tiene como palabras muy actuantes, ¿no? O digamos, en este ejercicio de lo que se dice se hace, lo que se dice se obedece. Y el sínodo justamente es todo lo contrario, ¿no? El sínodo de la sinodalidad es justamente esta experimentación bajo este nuevo mecanismo, este modelo, esta metodología de diálogo y de conversación, en donde aparentemente no se llega a una respuesta, no hay una sentencia, una confirmación de algo, sino más bien una invitación a una experiencia. Una invitación que además se vivió a lo largo de ese mismo proceso, ¿no? Hay muchas experiencias muy interesantes que ya platicaremos, que realmente le dan sentido a esta participación transversal, horizontal, un poquito más integral en la sociedad, en la cotidianidad, no tanto en los eventos, en los espectáculos, ni en los documentos, ni en las sentencias, sino en la experiencia misma. Entonces, mediáticamente es difícil de traducir esto como una experiencia, digamos, mediatizable, ¿no? Mediática. Nos gusta tener las figuras que crecen o que se derrocan, ¿no? Lo estamos viendo ahora en varias partes del mundo. Nos gusta ver esa figura mediáticamente, pero no nos gusta ver justamente la cotidianidad del diálogo, en donde no hay estas exageraciones, ni hay estos dramas tan profundos, sino justamente está metida la hebra de la historia en los actos sencillos y en el diálogo concreto de los hermanos. ¿Cómo lo has visto tú desde Argentina, desde donde estás como sacerdote, Patricio, este sínodo del 2024 y el del 2023? ¿Cómo se ha vivido en tu diócesis? Acá en la diócesis de San Martín, y diría también en la gran mayoría de las diócesis de la Argentina, sí se ha tenido presente, pero también registro que depende mucho de los obispos locales y depende mucho también de los párrocos en función de facilitar, promover, en definitiva, ¿no? De adherir a este espíritu sinodal, que me parece que está presente y que la consideración que hago, me gustaban mucho las imágenes que recién Felipe nos expresaba, porque a veces las imágenes dicen mucho más que las palabras, ¿no? Él hablaba de arriba hacia abajo, esa es la imagen típica histórica de la iglesia, ¿no? Un triángulo, jerárquica, y hablar de horizontalidad, algo más circular, me parece que tiene que ver con el sentido más evangélico, el sentido eclesial que Jesús, me parece, soñó para la comunidad de seguidores, ¿no? Donde en vez de que haya alguien desde una cabeza que tome decisiones y que los demás, como borregos infantiles, tenemos que agachar la cabeza y aceptar, me parece que acá hay una dinámica más de corresponsabilidad, que ese es el sentido de ser iglesia, somos todos corresponsables, y obviamente es más incómodo porque es más fácil que alguien me diga lo que tengo que hacer. Esto es asumirnos como adultos en la fe, donde todos podamos caminar juntos, como se suele decir en este proceso sinodal, escucharnos, aprender a escucharnos, respetarnos en la diversidad y discernir. Obviamente eso supone mucho más tiempo, supone morir a las propias a veces convicciones, al ego. Entonces me parece que es una oportunidad interesantísima que tenemos como iglesia, que ojalá, repito, los laicos, los sacerdotes, los párrocos, los obispos, no hagan la vista gorda, ¿no? Quiero cerrar esta intervención haciendo una mirada en función de lo que decía Felipe también del pontificado de Francisco, ¿no? Me parece que Francisco, es verdad, es probable que esté al final de su pontificado, pero creo que esto es como la frutilla, bueno, decimos acá, la fresa del pastel, ¿no? De la torta, porque me parece que Francisco va a ser recordado como un pontífice que abrió procesos, y me parece que eso es lo más importante. Él ha abierto procesos, o por lo menos ha abierto la puerta al Concilio Vaticano II, que durante mucho tiempo se había de alguna manera frenado, y que me parece que esta es del impulso del espíritu, la dinámica que va a impulsar la Iglesia del tercer milenio. Estos procesos que Francisco abrió, que serán condición de posibilidad para posibles reformas que me parece que son tan necesarias en este siglo XXI en la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la cosa va por ahí, ¿no? En el pontificado de Francisco. Me parece muy importante lo que has dicho, que el Papa Francisco ha abierto procesos, y yo les preguntaría, ante estos procesos y a futuro, ¿se puede ralentizar todo esto? Es decir, ¿puede haber un parón y una marcha atrás, o realmente va a haber una marcha
me sigue todo hacia adelante. ¿Cómo ustedes vamos haciendo una visión de futuro, una proyección de futuro desde los lugares donde están, desde el periodismo, Felipe, y desde pues tu sacerdocio y un presbiterado ahí en Argentina? ¿Cómo ustedes visualizan la Iglesia? El Papa Francisco ha abierto procesos, pero ¿y después de Francisco? Bueno, rápidamente, yo creo que después de Francisco, quizá, obviamente el papado cambiará, algunas posiciones jerárquicas también, y responderán a algunas de las necesidades espirituales y emocionales que tiene el mundo en general, ¿no? De estos liderazgos fuertes. Lo vemos en la política, también creo que en el tema espiritual podría darse en algunos movimientos, pero lo que quizá no tiene vuelta atrás es lo que ha participado a nivel diocesano. O sea, la apertura al diálogo, lo que pasó en Brasil justamente con alguna apertura a diferentes comunidades largamente marginadas, yo creo que no va a ser fácil que se vierta atrás, más bien se puede acostumbrar la gente justamente a ser escuchada. En Filipinas, los jóvenes teólogos en donde realmente están haciendo trabajo en universidades para poder dialogar con el mundo, en Alemania no se diga, ¿no? Donde todas las expresiones religiosas convergen en un espacio, no para platicar solamente de sus perspectivas religiosas, sino de las necesidades coyunturales, culturales europeas actuales, ¿no? Y también lo que pasa en las comunidades africanas, en donde las mujeres y las jóvenes con no sé si debilitamiento del sistema tradicional jerárquico, han comenzado a ser voces y dirigentes en las parroquias, y eso creo que va a ser muy difícil de que un nuevo pontificado o nuevos liderazgos jerárquicos vaya a cambiar en la estructura de las bases de la Iglesia Católica. Bueno, dejamos esta pregunta a Padre Patricio Lynch. Ahora que volvamos, esto es Iglesia Online. Vamos un momento a un descanso y enseguida volvemos. Estamos en Iglesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero, soy obispo auxiliar en la Arquidiócesis Primada de México. Esto es, como digo, Iglesia Online. No están todos hoy, las conexiones y los tiempos no nos dan, pero sí están dos buenos amigos de ustedes. Felipe Monroy, laico, periodista, experto en materia religiosa, director de BC Noticias, y como no, el incombustible Padre Patricio Lynch. Patricio, te dejamos ahí colgando. ¿Tú cómo ves a proyección de futuro la Iglesia? El Papa Francisco ha abierto procesos. ¿Y después de Francisco qué? Bueno, después de un pontificado argentino, yo como argentino no sé si nos querrán de vuelta, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento con este pontificado. Me parece que va a ser un pontificado que quedará en la historia, ¿no? Más allá de las resistencias que ha encontrado de una manera muy explícita, especialmente en ciertas mentalidades eclesiales, que la verdad da mucha lástima. Pero me parece que también hay que tener en cuenta, estos años el Papa ha nombrado muchísimos cardenales. El colegio cardenalicio, la gran mayoría han sido elegidos por él. Me parece que son pastores que vienen de las periferias, que no están centrados solamente en Europa, ¿no? Poder romper con esta mirada eurocéntrica de la Iglesia. La Iglesia es universal. Es más, el acontecimiento cristiano surgió en una periferia, ¿no? El nacimiento que tiene que ver con esto, es una opción teológica, digamos, ¿no? Es parte de la revelación. Entonces me parece que Francisco está siendo muy evangélico en ese sentido, y Dios quiera que el Espíritu Santo siga abriendo las puertas y abriendo las ventanas de la Iglesia romana para que siga entrando el Espíritu y nos lleve también a una continuidad de este ministerio pestrino de Francisco. Me parece que estoy de acuerdo. Me parece que el Papa que venga no va a poder frenar este proceso sinodal, que repito, no es un invento de Francisco ni del siglo XXI, sino que estamos hablando de una dimensión constitutiva de la Iglesia. La Iglesia es sinodal desde siempre. Esto creo que hay que gritarlo, y yo diría que
como toda expresión magisterial, y lo interesante es que este documento ha sido escrito por los padres conciliares, los padres y las madres conciliares. Esto es una novedad también, no hemos tenido una exhortación post-sinodal del Papa, sino que tiene también la fuerza del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, ¿no? Me parece que es muy coherente con un proceso sinodal. Y como toda expresión magisterial, en teología se habla de la recepción, ¿no? De los sínodos, como de los concilios. Entonces, ahí veremos cómo se va dando la recepción en los distintos lugares. El sínodo no terminó, ahora viene la parte de la puesta en práctica, que tiene que ver con esta dinámica receptiva del magisterio petrino, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo nos dirá. Dios quiera que no haya una bipolaridad en la iglesia, ¿no? Porque pareciera que a veces vamos de un polo al otro. Yo confío de que, bueno, el sucesor de Francisco continuará con estos procesos abiertos por él. No hay que tener miedo. Siempre digo que el centro de nuestra fe es el Evangelio, y la mitad de la palabra griega Evangelio significa buena noticia, algo que experimentamos como bueno, que nos hace bien, que nos humaniza, pero también algo que es nuevo. Y ahí hay muchos con cierta mentalidad que tienen miedo a cualquier novedad en la iglesia, entonces están cortando el Evangelio por la mitad, con la ironía de que a veces se postulan o se presentan como los defensores de la sana doctrina y están cortando el Evangelio por la mitad, porque siempre es novedad, Dios es novedad, el amor es novedad infinita, el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas, la tradición es un organismo vivo, no es un depósito, una piedrita que bajó del cielo, una caja inmaculada que no tiene cambios. La tradición es un organismo vivo, y como todo lo que está vivo cambia. Entonces, ojalá el pueblo de Dios, los laicos en particular, nos abramos al soplo del Espíritu. Así que bueno, esa es mi mirada. Perdón que le dé tanta lata. ¿Puedo contar una experiencia en San Martín? Adelante, sí. Porque mi obispo me acaba de pedir que asuma una realidad que va a ser novedosa en la iglesia. Pienso que quizás es también por necesidad, porque hay cada vez menos sacerdotes, ¿no? Pero me voy a sumar un equipo. El obispo de San Martín eligió a 2 diáconos permanentes y a una religiosa, que ellos 3 sean un equipo, diríamos que hagan las veces de párroco, van a ser los que van a administrar y llevar adelante la parroquia. Yo simplemente como sacerdote voy a sumarme al equipo, los voy a acompañar, no voy a tener la última palabra, voy a asumir lo sacramental, voy a hacer lo propio también del orden sagrado, pero los que van a decidir y pastorear la parroquia son ellos. Y eso me parece enhorabuena. Un ejemplo concreto me parece donde la dinámica de la sinodalidad va a estar muy presente. Pues es una buena noticia y una buena experiencia. Yo les puedo decir que así como pues nos cuenta el padre Patricio Lynch esta experiencia de esta parroquia, aquí en la Arquidiócesis Primada de México se ha generado la Vicaría de Laicos en el Mundo. Y es una vicaría de dimensiones de la Iglesia, las 13 dimensiones, en donde pues no deja de ser el motor de la Iglesia dentro del mundo, dentro de esta gran ciudad de México, ¿no? Creo que estas acciones que nos está contando Patricio, estas acciones que se están haciendo aquí en esta arquidiócesis y en otras muchas, eso nos está abriendo un panorama de una iglesia más laical y más misionera. Una iglesia en donde nos hablaba incluso el documento sinodal de unas nuevas relaciones, ¿sí? Unas relaciones interrelaciones, creo que decía la expresión en este momento, y creo que debemos de establecer nuevas relaciones con el mundo, y por supuesto debemos de establecer nuevas relaciones y nuevas pastorales desde dentro. La opción misionera, esencial dentro de la Iglesia, pero siempre desde una conversión. Felipe. Pues enhorabuena justamente por estas experiencias que usualmente se hacen en algunos espacios eclesiales adversos, es decir, casi siempre se utiliza como una respuesta a una emergencia o una necesidad, una carencia de sacerdotes, de extensos territorios parroquiales, en donde es muy difícil el acceso al ministro, en fin, casi siempre se utilizan bajo como un remedio a una emergencia. Pero yo creo que la experiencia que nos platica el padre Patricio tiene que ver más bien con esta adaptación a lo que el propio documento de
del sínodo dice, ¿no? Un modus vivendi et operandi, ¿no? Una manera de vivir y de obrar, de actuar concretamente, y que pues en el documento se señala con mucha claridad, ¿no? Tiene que haber una toma de decisiones descentralizada, no se puede ya jerarquizar exclusivamente desde un polo, ¿no? Como también lo menciona esta figura de Padre Patricio, hacia otros polos, sino que realmente participemos orgánicamente en las necesidades, no solamente de la Iglesia, sino evidentemente del ser humano, donde también los laicos participen de una manera pues, más comprometida, ¿no? A mí me da justamente mucha inquietud cómo demasiados sacerdotes alrededor del mundo, y México no es la excepción, obviamente en el continente americano, en donde el sacerdote tiene una cantidad de trabajo burocrático, administrativo, gerencial, que a veces no sé si le distraiga, pero por supuesto yo creo que le apesadumbra en el trabajo también pues ministerial, ¿no? Evidentemente la salvación de las almas, los sacramentos, pues es la misión central del sacerdote, y de repente lo tenemos llenando un montón de formas de gobierno o administrativas en fin, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo. Y también justamente esta participación y esta descentralización pues compromete a las estructuras eclesiales o eclesiásticas a abrirse a la transparencia, ¿no? También tenemos muchos casos en los que el hilo conductor de la toma de decisiones pues no ha sido quizá el mejor, a veces nos han causado terribles vergüenzas y dolores en la iglesia, el caso de los abusos, y yo creo que justamente esta participación y esta descentralización pues nos ayuda a la transparencia. Finalmente, este trabajo no puede realizarse solamente en un grupúsculo pequeño de iniciados, sino en donde realmente participemos todos y todas. Esta escucha y este diálogo, este espíritu de conversación, que al final de cuentas es el camino de la conversión, pues es quizá el mejor, la mejor manera de definir esta parte del proceso que ha iniciado el Papa Francisco, y que seguramente, que ya está haciendo iglesia en el camino en muchas partes del mundo, y que también tenemos que reconocerlo y valorarlo, ¿no? Esa parte de experiencia sinodal, pues bien lo dice Padre Patricio, ha sido la historia de la iglesia misma, ¿no? No podemos decir que es un invento nuevo, sino que realmente estamos redescubriendo las palabras y las maneras de vivir esta sinodalidad en el siglo XXI, que es también difícil. Y finalmente, pues yo creo que lo más arduo, lo más difícil, es justamente adaptarnos a esta experiencia de diversidad espiritual, en donde por supuesto la unidad debe seguir siendo el objetivo último de la iglesia, pero no es una unidad monolítica, sino es una unidad armónica, orgánica, en donde todos tenemos una voz, pero también todos tenemos ese anhelo de destino compartido y comunitario, ¿no? Y eso pues no se hace sino trabajando, y trabajando a ras de suelo con todos. Sí, gracias, Felipe. Perdón, Monseñor, quiero cerrar con esto, ¿no? Creo que ahí vamos a tener que seguir trabajando mucho, que todavía sigue muy enquistado en nuestra iglesia, que es el tema del clericalismo, ¿no es cierto? Porque me parece que el clericalismo, me refiero en un sentido amplio, no solamente desde los sacerdotes, sino también la proyección que muchas veces desde el laicado se hace sobre el sacerdote. Y yo concuerdo, a veces estamos metidos en cuestiones administrativas, financieras, económicas, y además no tenemos formación para eso. Entonces, ahí me parece muy sano, ¿no? Que el pueblo de Dios, con sus profesiones, con sus dones, con sus talentos, entre todos poder llevar adelante la comunidad eclesial. Y que el sacerdote se dedique a lo propio, ¿no? Que es el pastoreo, que es lo sacramental, que es animar la comunidad, bueno, caminar con los hermanos, porque no sabemos todo. A veces está esta imagen idealizada de que el cura, por el orden sagrado, de repente es un sumum de conocimiento y puede hablar sobre todos los temas, y esto está tan lejos de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, superar el clericalismo, promover una iglesia realmente que sea inclusiva, participativa, aprender a convivir con lo diverso, que como hemos dicho en algún que otro programa, ese también es el Dios que se revela. La Trinidad es una diversidad unida, pero es diversidad. Son distintos y se unen en el amor, ¿no? Entonces, bueno, mandar un abrazo a todos y animarlos a que nos lancemos a este soplo del Espíritu que es la sinodalidad. Seamos valientes y vale la pena
aprender de los laicos. Vale la pena también que los laicos estén trabajando con la iglesia, una iglesia de puertas abiertas, y no se nos olvide, una iglesia pobre y para los pobres. Muchísimas gracias, Felipe Monroy, Un placer. periodista y amigo nuestro, y cómo no, nuestro querido Patricio Lynch, gracias. Un gusto, monseñor, un gusto, Felipe, gracias por Un ayudarnos. gran abrazo a todos. Esto ha sido Eclesia Online, nos vemos en el siguiente programa, hasta la próxima, Dios les bendiga.